Mi hermano, mi hermanita, hemos llegado a un día muy especial. El día de hoy es día viernes 26 de diciembre, antesala del día santo del Señor y también antesala de una nueva lección, de un nuevo trimestre. Esta lección, este trimestre, hemos estado estudiando las historias de fe en la vida de Josué. Y este día lo dividiremos en ciertas etapas donde veremos ciertos momentos, ciertas demostraciones de fe que tuvo Josué en su vida al Señor, así como lo vimos en el estudio, en el título de esta lección, que era Historias de fe en la vida de Josué. Así que hemos elegido fragmentos de todo lo que hemos estudiado. Han sido 3 meses de estudio y hemos tenido grandes enseñanzas. Nuestra fe ha crecido seguramente, hemos sido enriquecidos en el Señor y el día de hoy estamos llegando a la conclusión de este trimestre, pero vamos confiados en que lo que viene todavía será aún mejor, porque hay cosas grandes y maravillosas, hay enseñanzas nuevas que tiene el Señor para nosotros y estará aquí, estará en conexión con el trono de gracia, acompañándonos para poder llevar ese pan espiritual y poder seguir con un trimestre más y otro y otro y otro hasta que venga Cristo Jesús para llevarnos al reino de los cielos. Y Lalito, con eso vamos a comenzar este día. La primera parte que hemos de hablar, que hemos de abordar, es en este caminar que tuvo junto con Moisés, que estuvo siendo preparado para eso, ese plan divino que tenía el Señor para él. Y veremos también esta parte donde comenzamos en la historia de los 12 espías, de que él fue uno de dos solamente de esos 12 que fueron la minoría, pero llevaron ese mensaje de esperanza, esa confianza, esa plena seguridad del Señor que vimos en Josué, en Caleb y que estuvimos analizando a lo largo de estos 3 meses, Lalito. Así es, así es. Este es uno de los gigantes de la fe, uno de los campeones de la fe. Y como bien lo comentas, esta historia de fe no comenzó con el libro que lleva su nombre, sino mucho antes. Recordemos que él estaba de esclavo en Egipto, él pudo ver la liberación con brazo poderoso de Dios y entonces empieza ese transitar hacia la tierra prometida. Como bien lo comentas, cuando mandan a los dos espías, Josué era uno de esos 12, y entonces cuando regresan solamente dos dan un mensaje positivo: vamos, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Sin embargo, la mayoría dijo que no, y entonces les tocó vagar 40 años también a Josué y a Caleb. ¿Por qué? Por la incredulidad de estos otros, de sus hermanos. Y entonces allí empezó precisamente a manifestarse la fe que estaba en el corazón de Josué, un hombre que Dios lo estaba preparando a los pies o al lado de Moisés. Entonces, esos 40 años le sirvieron para él irse fortaleciendo en esa fe, en esa confianza, y Dios lo fue guiando para que él, pues en el futuro, ocupara el lugar de Moisés, como ya lo vimos en la historia. Y entonces, pues es esa parte hermosa donde este personaje, sin saber los planes de Dios a futuro, pero manifestando una fe y una confianza en Dios, a pesar de lo que pasara, él pudo avanzar y ver en su vida y en la de su pueblo cómo Dios cumple su palabra porque es fiel a sus promesas. Amén, Lalito, amén. Y una de esas promesas es la que vemos cumplida en la siguiente escena que elegimos nosotros para este estudio. Esa escena donde el pueblo llega a la ribera del río Jordán, donde están ya a punto de cruzar y donde viene ese gran milagro. Así como lo había sido 40 años antes con Moisés, que se abrieron las aguas del Mar Rojo. En esta historia lo estudiamos, lo analizamos, fueron grandes enseñanzas y empezó a venirse ahí a cortar la tela en esta parte
de cuando se abre el río Jordán, cuando viene este milagro, cuando el pueblo pasa en seco, al igual como lo hizo en el Mar Rojo, que venía también estos simbolismos entre la historia y vemos esta parte que también fue este momento de fe, este momento de confianza y este momento de ver el resultado de eso y la mano poderosa del Señor estando ahí con Josué. Sí, efectivamente, Dios lo fue llevando, digamos, en esas experiencias tan increíbles, tan asombrosas, tan poderosas, de ver cómo el río se detenía, se secaba, ¿para qué? Para que el pueblo pudiera cruzar ante la vista atónita de sus enemigos, de los otros pueblos, que ellos pensaban que era imposible pasar porque humanamente era imposible cruzar el río Jordán en ese tiempo. Y entonces, pues, cuando vieron los milagros que hacía el Dios de Israel. Bien lo dijo Rahab, que decayó el ánimo de esta gente, y entonces ellos sabían que Dios le iba a entregar toda esa tierra al pueblo que estaba llegando a conquistarlos. Así es, Lalito, así es. Grande fue ese milagro que vimos, que estudiamos y sin duda que hizo que creciera también nuestra fe en ese Dios que lo ejemplificábamos, ese río Jordán, con los problemas que podamos tener en nuestra vida y de la misma manera. Cristo Jesús nos hace el milagro, los parte en dos para que podamos atravesar sin problema alguno por ese río Jordán, por esos problemas. Y así llegamos al tercer momento, a la tercera escena donde vemos a Josué ya a punto de comenzar la batalla, a punto de tener esa conquista frente a esas grandes murallas, a esa tierra que iban a comenzar a conquistar, a ese lugar que iban a llegar, esa tierra de gigantes, esa tierra que parecía imposible porque el pueblo del Señor venía y lo ejemplificaban como nómadas, pero iban en contra de un pueblo que era diestro en la batalla, que tenía gente de guerra. Entonces vemos a este Josué analizando el panorama, quizá pensando en muchas cosas, cómo lo habrían de hacer, pero tenía su fe puesta y confiaba en el Señor, así como había cuando fue de espía. Y es por eso que llegamos a esa escena frente a las murallas, donde entonces se le manifiesta, se le muestra el general de los ejércitos de Jehová, que fue también parte del estudio de este trimestre, parte de esos milagros, parte de saber que tenemos a ese Dios de misericordia, pero también a ese general de los ejércitos, a ese Dios que vimos y de ahí empieza la historia, ese Dios que pelea por nosotros, que lucha nuestras batallas, así como lo hizo con el pueblo, que hizo que sus enemigos salieran corriendo, salieran huyendo, porque dijeron, el Dios Jehová pelea por ellos. Y de esa manera, hoy en día, Dios pelea nuestras batallas y llegamos a esa parte, a ese momento tan especial, tan lleno de la gloria del Señor, que es una de las partes que elegimos para este estudio, Lalito. Así es, vimos, varios momentos gloriosos, pero sin lugar a dudas, las caídas de las murallas de Jericó fue uno de los más impresionantes, porque era humanamente imposible, estaban súper seguros allí, no había manera en que se pudieran, derrumbar, y sin embargo, sin que ellos tuvieran que pelear, simplemente pidiendo que Dios interviniera y obedeciendo las indicaciones, vieron cómo caían las murallas delante de sus ojos y ellos podían entrar y tomar toda la ciudad, que era un anticipo de las victorias que venían en los meses futuros. Así es, Lalito. Y con eso estamos prácticamente llegando al cierre de este video, al cierre de esta lección, pero hay un momento muy especial que también elegimos para este día. Ese es el último de estos momentos de fe que vimos y grande enseñanza. Primeramente decir que es parte en la cual científicos, estudiosos y aún personas escépticas les fallan las cuentas por este día que les hace falta y que remonta la historia y todo los lleva a este momento especial, a este momento en el cual Dios atiende la voz de su siervo, atiende la voz de ese hombre de fe que estuvimos estudiando y pasa un acontecimiento importante, un acontecimiento magnífico, glorioso y que solamente se pudo dar
por la mano gloriosa del Señor, obrando a una petición de ese guerrero especial. Háblanos de ese momento, Lalito. Sí, sí, recordemos que hubo 5 reyes que se aliaron para ir a pelear contra los habitantes de Gabaón, que habían hecho alianza con Israel. Entonces, cuando llegan a atacarlos, los de Gabaón dicen: "Vengan a auxiliarnos". Va precisamente Josué con todo su ejército y empieza la batalla. Pero, pues, eran muchísimos enemigos, entonces estaba haciendo oscuro, y entonces era un momento donde, se prestaba para que huyeran los enemigos de Israel. Y entonces dice aquí la escritura que Josué, levantando los ojos al cielo y levantando las manos, le dice al sol que se detenga y a la luna también que se pare. Y efectivamente eso pasó. Dice que fue casi todo un día completo que duró ese milagro poderoso de Dios, y siguió entonces la batalla, siguió la victoria, y fueron aniquiladas esos 5 reyes con sus ejércitos, y la victoria del pueblo de Israel y de Dios fue realmente impresionante. Y dice que todas las demás naciones supieron del poder que Dios tenía, que el Dios de Israel tenía para con su pueblo, y que Dios peleaba por ellos. Y qué hermosa experiencia tener como líder a un hombre de tanta fe. Así es, Lalito. Y con eso queremos decirte, mi hermano, mi hermanita, por las palabras de Josué, por esa confianza plena en el Señor y esa vida de fe, es que pudo hacer este gran acontecimiento. Ahora yo lo aterrizo a nuestros días. ¿Qué no podría hacer el Señor si tú, mi hermano, si tú, mi hermanita, tuvieras esa fe que tiene Josué? Imagínate que fuéramos esos mejores guerreros del Señor. Eso es lo que necesita hoy en día. Eso es lo que trabajamos. Eso es lo que nos deja de enseñanza esta lección. Recuerda que durante el trimestre hemos estado haciendo énfasis en tener esa vida consagrada, en tener esa vida de oración, en tener las buenas elecciones para el Señor, en decidir estar en el bando de aquel que ha vencido a la muerte, de aquel que tiene victoria y que jamás ha conocido ni conocerá derrota. Así que no podemos cerrar este trimestre de otra manera, no podemos cerrar la lección de otra manera sin decirte que sigas buscando ser un gigante en la fe, así como lo fue Josué, así como lo fue Caleb. Todo lo que estudiamos fueron para poner esas bases que nos dio el Señor, para que podamos nosotros llegar a ser también gigantes en la fe, poder llegar a ser también, como dice Lalito, gladiadores de la fe, poder ser victoriosos en la fe, poder estar en esa lista de redimidos del Señor. Y esa es la invitación que te hacemos este día, que puedas también buscar en llevar esa vida acorde a las promesas que habremos de recibir, que era el título también de uno de los temas de este trimestre. Y por eso es la importancia de lo que hagamos hoy, porque eso nos dará el pie a lo que tengamos el día de mañana. Así que mi hermano, mi hermanita, vimos las características, vimos lo que hicieron estas personas. Sigamos ese buen ejemplo que el Señor nos ha dado para poder salir victoriosos en la batalla, tomados de la mano del general de los ejércitos. Lalito, con eso llegamos al final. Danos ese comentario, ese cierre final para el estudio de este día y de esta lección de este trimestre. Bien, recordemos que el héroe principal de esta historia, de este libro, de la vida de Josué, fue precisamente Dios. Dios es el personaje principal de toda la Biblia, y como lo pudimos ver, quien realmente daba las victorias, quien realmente llevaba adelante al pueblo, era precisamente Dios. Y una de las lecciones se llamaba Dios es fiel. Y ese Dios que fue fiel con Josué, que fue fiel con su pueblo, ese mismo Dios que sigue siendo fiel con nosotros, fiel con su iglesia, y que Él será fiel hasta siempre. Así que mantengámonos tomados de la mano de este Dios y llegaremos a la patria celestial. Amén, Lalito, amén. Y mi hermano, mi hermanita, con eso llegamos al final del estudio de este día. Con eso cerramos este trimestre poderoso que hemos hablado de la fe. Y vamos a cerrar, Lalito, teniendo una palabra de oración. Dame el privilegio de poder orar por nuestros hermanos y nuestras hermanitas. Vamos a cerrar nuestros ojos y a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorioso sea tu santo nombre. Padre Santo, el día de hoy estamos culminando
con este estudio de Josué, de Caleb, de hombres de fe. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas morando y obrando en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu continúe estando ahí, susurrándonos la voz del divino Maestro. Padre Santo, hemos aprendido de la fe, hemos crecido grandemente durante estos 3 meses y estamos agradecidos contigo, Señor, por el estudio de este trimestre, por mostrarnos estos hombres de fe y también, Señor, porque has llevado adelante este proyecto tan lindo y bonito que has puesto en nuestras manos de poder compartir la palabra, con poder predicar con fuerza de tu nombre en las redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando y que este solamente sea el primero de muchos cierres que tendremos de grandes enseñanzas, de poder seguir predicando tu palabra, porque te estamos esperando aquí, Señor. Queremos ser de ese pueblo de escogidos, de ese pueblo de redimidos, y para eso nos estamos preparando. Nos ponemos en tus manos, Señor. Limpia nuestras faltas, sigue moldeándonos para que podamos seguir caminando, así como Josué, así como Caleb, en esa vida consagrada, en esa vida de oración, en esa vida que vaya caminando con paso firme y seguro hacia la Canaán celestial. Esperamos, Señor, recibir de tus manos la tierra prometida. Padre Santo, quédate con nosotros, atiende las necesidades de nuestros hermanos, nuestras hermanitas, de todos los que forman parte de nuestra familia, de nuestra comunidad de conexión con el trono de gracia. Por favor, bendícenos y a donde quiera que vaya esta señal, que vaya acompañada de tus abundantes bendiciones. Atiende cualquier pedido de oración que haya, Señor, en los corazones de nuestros hermanos y nuestras hermanitas. Lo ponemos en tus manos, sabiendo y confiando, Señor, que el día de mañana comenzaremos un nuevo trimestre tomados de tu mano, y será también caminar y aprender junto contigo, teniendo conexión con el trono de gracia. Te pedimos todo esto, Padre Santo, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermanita, Lalito, gracias por formar parte de esto. Hemos llegado al final de este trimestre. No te pierdas el día de mañana. Comenzaremos con una nueva lección, comenzaremos con un nuevo trimestre. Sin duda que habrá grandes enseñanzas y desde ahorita te digo, habrá grande aprendizaje y creceremos grandemente como lo hemos hecho con estos hombres de fe. Este video fue un poco más largo de lo que estamos acostumbrados habitualmente, pero entenderás que era el cierre, que había muchas cosas por decir que no cabían en pequeñas palabras. Lo tratamos de fraccionar lo más que pudimos, pero te esperamos el día de mañana para comenzar nueva lección, nuevo trimestre, y sin duda que vendrá poderosa la palabra del Señor. Lalito, con eso cerramos. Danos unas últimas palabras para despedir y cerrar este video. Bien, pues agradecer a todos nuestros amigos que nos han seguido cada uno de estos días, invitarlos a la lección del próximo trimestre. Va a estar hermosa, es sobre Filipenses y Colosenses, mensajes poderosos de Dios a través del apóstol San Pablo, que van a servir para edificación de nuestra fe, de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, Lalito. Mi hermano, mi hermanita, ahí está la introducción de Lalito para el próximo trimestre. Así que prepárate, abróchate los cinturones, porque viene Filipenses, Colosenses, grandes enseñanzas, grandes momentos de comunión aquí con nuestro Dios, y todos los días recuerda que tenemos una cita aquí para tener conexión con el trono de gracia. Con eso cerramos y te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.